Hola, hoy nos vamos a sumergir en un tema súper importante y la verdad complejo, la seguridad y salud ocupacional, pero específicamente en la minería chilena. Tenemos aquí varios documentos, académicos, algunas presentaciones, normativas. Vamos a desglosarlo todo. Exacto. La idea es como trazar un mapa, ¿no? Entender bien este mundo. Vamos a mirar desde las leyes, el marco legal, hasta los riesgos, los más obvios y los que no se ven tanto. Mm, Y claro, cómo la tecnología y la gestión buscan hacer este trabajo que es vital para Chile, pero súper desafiante, un poco más seguro. Esa es la misión. perfecto. Entonces, manos a la obra. A ver, para empezar, toda actividad necesita reglas claras. Un rayado de cancha. ¿De dónde vienen esas reglas en seguridad y salud laboral a nivel global? ¿Y cómo aterrizan en Chile, en la minería? Como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la OMS, la de la Salud. Ellos ponen el norte, buscar el máximo bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ya. Y en Chile, eso se traduce en leyes concretas. La base es la Ley 16.744. Esa es la ley del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El seguro, claro. Exacto. Es la red de seguridad. Define qué es un accidente de trabajo, qué es uno de trayecto, qué es una enfermedad profesional. Y súper importante, qué prestaciones médicas y económicas corresponden si algo pasa. Entendido. Esa es como la ley paraguas, la protección básica. Pero la minería tiene sus propios peligros, muy específicos. ¿Hay algo más directo para eso? Ahí es donde entra el Decreto Supremo 132. Ese es el Reglamento de Seguridad Minera. Podríamos decir que es como la Biblia operativa de la seguridad en faena. Ajá. Su objetivo es súper claro: proteger la vida, la integridad de las personas. Y también las instalaciones, claro. Cubre desde las obligaciones de las empresas, de los trabajadores, hasta normas muy específicas para minería subterránea, a rajo abierto, las plantas, incluso cómo manejar explosivos. Es muy completo. Veo aquí en los papeles que esto no es algo estático, ¿eh? Hay actualizaciones importantes, ¿verdad? Como que se va modernizando. Justamente. Y una bien relevante es el DS-44, que entra en vigencia ahora en 2025. Este se enfoca mucho en modernizar la gestión. Pone el acento en la prevención proactiva, ¿Proactiva en qué sentido? en definir roles más claros para todos, empleadores y trabajadores, para identificar y controlar los riesgos antes de que causen un accidente o una enfermedad. Se conversa mucho con las modificaciones que también se le están haciendo al mismo DS-132. Van de la mano. Y no solo se regula la operación diaria, sino también momentos clave como el final de la vida de una mina. Correcto. Para eso está la Ley 20.551 y su reglamento, el DS-41. Se hacen cargo del cierre de faenas. Obligan a las empresas a planificar desde el principio casi cómo van a cerrar todo, de forma segura, estable para el medio ambiente, y a poner la plata para garantizar que lo van a poder hacer. Importante eso de la garantía financiera. Sí. Y también hay normas súper específicas para riesgos grandes, como el DS-248, que regula todo el ciclo de los depósitos de relaves, para asegurar que no fallen, que sean estables. 21.770. Se le conoce como L+, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Busca simplificar un poco la burocracia de los permisos en varios sectores, y la minería está ahí. ¿Y cómo lo hace? Introduce una plataforma digital, súper, para gestionar los permisos de forma unificada y habilita caminos más rápidos como avisos o declaraciones juradas para cosas de bajo riesgo. Eso agiliza, por ejemplo, algunos inicios de exploración o incluso toca los planes de cierre. Con tanta ley, tanto decreto, ¿quién se asegura de que todo esto se cumpla allá en la faena, en el terreno? Ahí el actor clave es el Sernageomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Su ley orgánica, el DL 3525, le da la competencia exclusiva para fiscalizar que se cumpla el DS 132. Ajá. Investigan los accidentes graves, aprueban los métodos de explotación, los planes de cierre, controlan los explosivos, califican a ciertos expertos. Tienen un rol fundamental.
Y es interesante porque una modificación reciente al DS-132, al artículo 17, eliminó el antiguo libro del Serna-Geomín en papel. Ah, sí. Sí, ahora se va todo a registros digitales, fiscalización digital. Muestra esa tendencia a modernizar, a usar la tecnología. Ok, tenemos el marco regulatorio bastante claro. Ahora, vayamos a lo más duro quizás, los accidentes. ¿Qué define un accidente laboral en minería y cuáles son esas postales tristes que se repiten? Bueno, la Ley 16744 lo define bien clarito. Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o, bueno, la muerte. ¿Y los de trayecto también? También cubre los accidentes que ocurren en el camino directo entre la casa y el trabajo, o al revés, e incluso si vas de un trabajo a otro, el trayecto directo. Y en minería, los riesgos saltan a la vista, ¿no? Caídas de distinto nivel, golpes por rocas que se desprenden del cerro, atrapamientos con máquinas gigantes, choques de vehículos dentro de la faena, problemas con explosivos. La actividad misma es riesgosa. Exacto. Y si miras las estadísticas de Serna-Geomín, por ejemplo, del 2020 al 2025, ves patrones. Hasta mediados del 2025, la mayoría de los accidentes fatales seguían pasando en minería subterránea. ¿Y por qué causas principalmente? Las más comunes, golpeado por roca y alcanzado por tronadura. Si miras más atrás, del 2000 al 2025, golpeado por rocas explica casi un tercio, un 31% de todas las muertes en accidentes mineros. Es muchísimo. Y cambia según el tamaño de la mina. ¿Grande, mediana, pequeña? Sí, hay diferencias. Históricamente, en la gran y mediana minería, los accidentes con vehículos pesados son la causa número 1 de fatalidades, un 23% en ese mismo periodo largo. Ah, mira. Pero en la pequeña minería vuelve a ser el golpeado por rocas. Y por lejos, casi la mitad, un 49%. Impresionante. Esto te habla de diferencias en cómo se opera, la mecanización, quizás también cómo se implementan los controles. Y claro, detrás de cada número hay una historia. El caso de la mina San José, en 2010, yo creo que nos marcó a todos. Sin duda. Ese derrumbe, los 33 mineros atrapados, fue una tragedia, pero también expuso fallas muy graves. Hubo incumplimientos clarísimos a cosas básicas del DS-132. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no había un método de explotación aprobado formalmente, ni una salida de emergencia alternativa que funcionara. Eso va contra el espíritu del artículo 22. Se ignoraron observaciones que ya había hecho Serna-Geomín, que debían estar en el libro de fiscalización. Eso se relaciona con el artículo 17. Y en general no se aseguraron condiciones mínimas de seguridad, que es lo que pide el artículo 31. Fue una falla del sistema, no solo mala suerte. Terrible. Y los documentos también mencionan un caso más reciente, en el Teniente, en 2025, relacionado con un sismo. Sí, un derrumbe que también tuvo consecuencias fatales. Las investigaciones ahí apuntaron a debilidades en las inspecciones preventivas, en revisar bien las áreas de trabajo. Eso toca el artículo 16. Y también hubo temas con los protocolos de emergencia y cómo estaban preparadas las brigadas de rescate, relacionados con los artículos 71 al 73. Otra vez fallas en la prevención. Exacto. Y por eso es tan importante ver cómo las normas más nuevas, como el S44 y las reformas al 132, buscan justo reforzar eso, la gestión preventiva. Exigen más rigurosidad, trazabilidad digital, facilitar una fiscalización más profunda, más efectiva. Pero los peligros no siempre son tan espectaculares, ¿no? Como un derrumbe. Hablemos de esos enemigos silenciosos, las enfermedades profesionales. ¿Qué son, exactamente? ¿Y cuáles pegan más fuerte en minería? La misma Ley 16.744, en su artículo 7, las define. Son las que se causan de manera directa por el trabajo que haces y que generan incapacidad o incluso la muerte. El DS-109 es el que tiene la lista oficial y dice cómo se califican. La clave es poder demostrar esa relación causa-efecto. Este agente de riesgo en mi trabajo me causó esta enfermedad. ¿Y cuáles son esos agentes de riesgo típicos en una faena? Porque imagino que son variados. Sí, los puedes agrupar.
Están los físicos, el ruido constante que causa sordera profesional, hipoacusia, las vibraciones de las máquinas que te pueden generar lesiones en músculos, huesos, temperaturas extremas, calor o frío, radiaciones en algunos casos. Ujú. Luego los químicos. Ahí el rey, lamentablemente, es el polvo respirable. Sobre todo la sílice, que causa la silicosis, un tipo de neumoconiosis. Pero también hay gases tóxicos, monóxido de carbono, CO, óxidos de nitrógeno, NOx, metano en minas de carbón, vapores, solventes, que pueden causar desde intoxicaciones hasta problemas en la piel o asma. Y biológicos también. Sí, también biológicos. En algunas faenas, dependiendo del lugar, puede haber riesgo de enfermedades infecciosas. Hepatitis B o C, H-antivirus, VIH por accidentes cortopunzantes, leptospirosis en zonas húmedas. Con toda esa exposición, ¿cuáles son las enfermedades que más se reconocen como profesionales en minería? Las más clásicas, que están en el DS-109 y que los estudios confirman, son neumoconiosis, principalmente silicosis por la sílice, asma profesional, dermatitis de contacto, por químicos, sordera profesional, la hipoacusia por el ruido, saturnismo, que es intoxicación por plomo, aunque es menos común ahora, Ya. lesiones musculoesqueléticas, lumbagos, tendinitis, por levantar peso, por vibraciones. Y un tema que ha tomado mucha fuerza y es súper importante, los trastornos de salud mental asociados al trabajo. Detengámonos ahí un poco. La salud mental. ¿Cómo entra eso formalmente en la normativa? El DS-109 es bien avanzado en eso. Fíjate, reconoce explícitamente las neurosis incapacitantes como enfermedad profesional, si demuestras que se deben al trabajo. ¿Qué tipo de neurosis? Incluye trastornos de adaptación, ansiedad, depresión reactiva, problemas de somatización, dolor crónico, todo gatillado por la tensión psíquica del trabajo. Y es que factores como la alta carga laboral, el aislamiento en faenas que están lejos de todo, los sistemas de turnos largos, a veces 7x7, 14x14, tienen un impacto enorme. Claro, me imagino. Y el nuevo DS-44 también le pone ojo a esto. Impulsa a las empresas a tener programas de apoyo psicológico, a fomentar el autocuidado, a crear una cultura que se tome los riesgos psicosociales tan en serio como los físicos. Frente a estos riesgos más invisibles como el polvo, los gases, el ruido, ¿cómo se previene? ¿Qué herramientas se usan? Ingeniería como buenos sistemas de ventilación, general para renovar el aire y localizada para capturar el contaminante justo donde se genera. Esto está muy regulado en el DS-132, sobre todo para minas subterráneas y el control de los equipos diésel. También se usan filtros, encapsular procesos ruidosos o polvorientos, medidas administrativas como rotar al personal para que no esté siempre expuesto. Es fundamental el monitoreo ambiental periódico, medir cuánto polvo, cuánto ruido, cuánto gas hay en el aire y compararlo con los límites que permite la ley. ¿Y los exámenes médicos? También los preocupacionales para saber cómo entra una persona y los periódicos para detectar cualquier daño a la salud lo antes posible. Y por último, claro, está el uso correcto de los equipos de protección personal, los EPP. Justo sobre los EPP, hay algo nuevo en la regulación. ¿Alguna precisión? Sí, la modificación al artículo 32 del DS-132 trae cosas importantes. Exige que los EPP no solo sean los adecuados para el riesgo y para la tarea que haces, sino también adecuados a las características físicas y de género del trabajador o trabajadora. Ah, interesante el enfoque de género ahí. Sí. Y además, dice que la selección de qué EPP usar debe basarse en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, la famosa MIPER. Tiene que ser una decisión técnica, no al ojo, y se refuerza la obligación de capacitar bien en cómo usarlo y llevar un registro de que se entregó y se usa. De hecho, estas matrices IPER o MIPER son herramientas centrales de la gestión preventiva que empuja el DS-44. Son la base. Y bueno,
si lamentablemente alguien desarrolla una enfermedad y la COMPIN, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la califica como profesional, el DS-109 dice cómo se evalúa el grado de incapacidad, si es leve, moderada, severa, total, y eso define las platas que recibe la persona. Además, la ley obliga al empleador a reubicar al trabajador en otro puesto, donde ya no esté expuesto a lo que le causó la enfermedad. Tenemos entonces el marco legal, los riesgos identificados, accidentes, enfermedades. ¿Cómo se junta todo esto en el día a día? ¿Cómo se organiza para que la prevención funcione? ¿Cómo se gestiona? La pieza central de todo esto es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el famoso SGS-ST. La reforma al artículo 37 del DS-132 lo pone como obligatorio para todas las faenas mineras. Y tiene que estar alineado con lo que pide el DS-44 basado en la mejora continua. Planificar, hacer, chequear, actuar. ¿Y qué? ¿Qué partes tiene ese sistema? ¿Cuáles son los componentes clave? Primero, roles y responsabilidades súper claras. Para la empresa, el DS-132 modificado detalla un montón. Informar cuándo empieza o reinicia una faena, artículo 21. Tener aprobado su método de explotación, artículo 22. Desarrollar reglamentos internos y procedimientos seguros para las tareas críticas, artículo 25-26. Mucha documentación entonces. Sí, pero necesaria. También dar capacitación que sirva, que incluya la hiper, MIPER, el enfoque de género y verificar que la gente aprendió, artículo 28. Proveer los EPP adecuados, artículo 32. Tener supervisores competentes, artículo 33-34. Y reportar las estadísticas, ahora digitalmente, artículo 36. ¿Y para los trabajadores? ¿Qué obligaciones quieren? El artículo 38, también modificado, es claro. Deben cumplir las normas, los procedimientos, usar bien sus EPPs, informar cualquier riesgo o condición peligrosa que vean. Y muy importante, tienen el derecho, y también el deber, de negarse a hacer una pega si creen que hay un peligro grave e inminente para su vida o su salud. Eso sí, avisando al tiro al supervisor. Ese derecho a negarse es potente. Mucho. Otro pilar es la participación, los comités paritarios de higiene y seguridad, los CPHS, que son obligatorios por ley en empresas con más de 25 personas, son clave. El DS-132, artículo 18 modificado, refuerza su rol en minería e introduce formalmente la figura del delegado o delegada de seguridad para las faenas más chicas, para que todos tengan voz. Y exige que reciban capacitación certificada por Cernageomin. Mencionaste antes las matrices IPERM y PERM como herramienta para elegir EPPs. Son la base de toda esta gestión preventiva. Son una herramienta fundamental, sí. La identificación de peligros y evaluación de riesgos, la hiper o MIPER, es como el diagnóstico. Te permite saber dónde están los peligros más grandes y dónde tienes que poner las fichas, priorizar. Claro. Y desde ahí diseñas los programas preventivos, defines las medidas de control. Ojo, siempre tratando de eliminar el riesgo o controlarlo en la fuente, con ingeniería, antes de depender solo del EPP. Y creas procedimientos de trabajo seguro para las tareas de más alto riesgo. Y en este día a día de la gestión, Cernageomin sigue vigilando. Absolutamente. No solo prueban los proyectos al principio, fiscalizan activamente en terreno que estos sistemas de gestión funcionen de verdad, que las normas se cumplan, controlan cosas supercríticas como el manejo de explosivos, que también tiene su propia ley, la 17.798, supervisan cómo se ejecutan los planes de cierre, pueden hacer auditorías. Y las reformas a los artículos 13, 16 y 17 del DS-132 buscan modernizar esa fiscalización. Habilitan el uso de plataformas digitales, drones para inspeccionar lugares peligrosos, acceso a registros internos de las empresas, incluso fiscalización remota. La idea es hacerla más eficiente, más continua, con más trazabilidad. ¿Hay alguna diferencia para las operaciones más chiquititas? La pequeña minería, que mencionaste antes que tenía más accidentes por caída de rocas. Sí, el título 15 del DS-132 tiene normas específicas para ellas. Originalmente eran faenas que producían hasta 5.000 toneladas al mes,
Una modificación que se propone para 2025 sube ese límite a 10.000 toneladas mensuales. Ah, se amplía el rango. Se amplía, sí. Ellas necesitan permisos más simples, una declaración minera de M si producen hasta 1.000 toneladas, o un proyecto minero PM si están entre 1.001 y 10.000. Tienen que cumplir las normas generales más importantes y requisitos adaptados como tener asesoría cada 6 meses de un experto en prevención categoría C. Artículo 609. Y la ley LMAS 21770 también les facilita el plan de cierre si están bajo las 10.000 toneladas. Les permite una declaración jurada. La minería siempre está a la vanguardia en tecnología, ¿no? ¿Cómo se asegura la regulación de ir a la par con la innovación? Pienso en automatización, control remoto. Aquí es donde la cosa se pone como futurista, pero ya es presente. Totalmente. Es un desafío constante. Pero vemos dos grandes movimientos regulatorios recientes que apuntan a eso. Primero, la Ley 21770, la ELMAS, que ya comentamos. Su foco en digitalizar y agilizar trámites con la plataforma Super no es solo papeleo. Sienta las bases para una interacción más digital y fluida entre las empresas y el Estado, incluyendo cómo se gestionan los planes de cierre, que ahora son un permiso sectorial más. Ok, esa es la parte administrativa, digital. ¿Y el segundo movimiento? Me imagino que va más a lo técnico, a la operación misma. Exacto. Son las actualizaciones que vienen para 2025 al corazón de la regulación operativa, el DS 132 y el DS 248 sobre relaves. Buscan incorporar explícitamente los avances tecnológicos y lo que hemos aprendido. Se refuerza muchísimo la trazabilidad digital de todo, desde que informas el inicio de faena hasta cómo reportas estadísticas y cómo te fiscalizan. Por ejemplo, Se exigen sistemas de monitoreo geotécnico más robustos, ojalá en tiempo real, para prevenir derrumbes. Artículos 166, 168, 242, 243, MODS DS 132, DS 248. Mejor control de la ventilación. Y muy, muy importante, se regula directamente el control remoto y la automatización. ¿y de qué manera se regula la automatización? Porque eso está cambiando todo. Por ejemplo, el artículo 122 modificado exige separar físicamente las áreas donde andan equipos autónomos o teleoperados para que no interactúen con personas. El artículo 538 permite usar perforación remota cerca de zonas que ya están cargadas con explosivos, pero bajo condiciones muy controladas. Se sube el estándar de los refugios mineros subterráneos. Ahora tienen que dar 96 horas de autonomía, artículo 100 mod. 96 horas. Es harto. Sí. Y algo súper clave para que la innovación no se frene. El artículo 13 modificado permite que Cernagiomin autorice tecnologías o procedimientos nuevos que no estén descritos en el reglamento, si la empresa demuestra que son igual o más seguros. Eso abre la puerta a adoptar avances sin tener que esperar años por una reforma legal completa. En resumen, el impulso es clarísimo. Usar tecnología, drones para inspeccionar sin riesgo, sensores para monitorear 24/7, sistemas digitales integrados para gestionar la seguridad de forma más proactiva, con datos reales. Entonces, después de todo este recorrido, leyes, riesgos, accidentes, enfermedades, gestión, tecnología. ¿Con qué idea nos quedamos? ¿Cuál es como el panorama general? Yo creo que lo más fascinante es ver que la seguridad minera no es un libro de reglas quieto. Es un ecosistema vivo, ¿sabes? Evoluciona todo el tiempo. La empuja la tecnología, las lecciones duras que dejan los accidentes y también una exigencia social cada vez mayor por proteger la vida y la salud de quienes trabajan ahí. La tendencia es súper clara. Vamos a una prevención más inteligente, más proactiva, muy apoyada en lo digital para tener mejor control, mejor fiscalización y con una responsabilidad que se ve cada vez más compartida entre el Estado que regula y fiscaliza, las empresas que operan y los propios trabajadores que participan y se cuidan. Queda clarísimo que la cultura preventiva es fundamental. De nada sirven los tremendos reglamentos si no se internalizan, si no se viven en el día a día en la faena. La capacitación constante, la participación real, el entender que la seguridad
Es tarea de todos. Parece ser el mensaje de fondo, ¿no? La seguridad y la salud como un valor que no se transa, que no es negociable en la minería moderna. Exacto. Y quizás para dejar una reflexión final. A medida que la automatización y el control remoto siguen avanzando y cambian radicalmente la forma de trabajar en minería, surge una pregunta súper importante. ¿Cómo están cambiando los riesgos? Claro. Quizás bajan algunos peligros físicos directos para el operador que está en una sala de control, lejos del frente de trabajo. Pero aparecen otros, los riesgos asociados a cómo interactúa la persona con la máquina inteligente, la ciberseguridad de operaciones críticas que controlas a distancia, la gestión segura de cantidades enormes de datos, la fatiga mental por estar horas monitoreando pantallas. Uf, sí. Nuevos desafíos. Totalmente. Y la pregunta es, ¿estamos adaptando nuestras estrategias de prevención, la formación de la gente, la misma regulación, al mismo ritmo vertiginoso con que avanza la tecnología? Es un desafío abierto, algo en lo que hay que seguir pensando mucho. Una excelente pregunta. Sin duda. Da para seguir explorando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.